Corte cultural. Crepúsculos que duran un instante. 200 años de artes visuales y poesía en Nuevo León. Rueda de prensa. A lo largo de este año se han estado llevando a cabo una serie de eventos y programas culturales conmemorativos a este acontecimiento histórico de 1824, encabezados por la Secretaría de Cultura que preside la doctora Melissa Segura. Bajo este contexto, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y la Pinacoteca del Estado, que me honro dirigir, con la colaboración de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, inauguraremos el día de mañana la exposición Crepúsculos que duran un instante, 200 años de artes visuales y poesía de Nuevo León, que reunirá valiosos ejemplos de pintura, escultura, dibujo, instalación y video, así como fotografía, poesía, generados en nuestro estado a lo largo de los 200 últimos años. Esta muestra se ha estado preparando desde hace más de un año bajo la coordinación de un comité de curadores, como ya lo dijimos, encabezados por el maestro Javier Moisés, y como curadores asociados contamos con la participación de las personas que nos acompañan ahorita, de Sara López, de Carmen Avendaño, Sara López en la parte correspondiente a los artistas visuales, la maestra Carmen Avendaño en el tema de la poesía y el maestro Roberto Ortiz en lo referente a la fotografía. Todos ellos aquí presentes, a la que se suma la investigación histórica de Alan Hernández García, que no les fue posible acompañarnos. Agradecemos profundamente a todos los miembros de este comité curatorial su esfuerzo y valioso trabajo realizado, que se verán reflejados en las obras que forman parte de esta muestra. Fue un trabajo muy intenso, muy exhaustivo para lograr que nuestras visitantes tengan un panorama de la evolución de nuestro estado en estos rubros de las artes visuales, la fotografía y la poesía. La museografía está acompañada de textos explicativos de cada una de las disciplinas, una línea de tiempo por los eventos culturales más representativos, un mapa del centro de la ciudad, y tendremos una señalética para que nuestros visitantes se orienten que la exposición continúa en la Sala Cristalera. Es una exposición que abarca la Sala Federico Cantú y la Sala Cristalera que tenemos aquí enfrente. Esta exposición de carácter histórico está conformada por 775 obras entre pintura, escultura, dibujo, instalación, video, fotografías, publicaciones y libros de poesía de 220 creadores, en un recorrido cronológico que abarca de 1824 al 2024. Son 96 obras plásticas, 180 fotografías, 74 publicaciones, 25 poemas a muro. Las obras pertenecen al acervo de la Pinacoteca de Nuevo León, de la Fototeca de Conarte, así como de colecciones de instituciones, museos, a colecciones de particulares y de los propios artistas participantes. La exposición está dividida básicamente en 5 etapas, de las cuales durante el recorrido iremos analizando con los comentarios de los maestros curadores aquí presentes. En la primera sala van a encontrar una presentación, introducción del Estado de Nuevo León a través de obras de algunos de los municipios del Estado. La parte primera es la construcción de un Estado de 1824 a 1924. La segunda parte es la estabilidad e institucionalización de 1927 a 1972. La parte 3 es crisis de apertura de 1973 al 2000. Y la parte 4, que es en la sala de acá de enfrente, alternancia y participación ciudadana de 2001 al 2024. Esta es la primera vez que en la Pinacoteca de Nuevo León realizamos una exposición de esta naturaleza, enmarcando los acontecimientos que han definido nuestra historia durante los últimos 200 años. Los acontecimientos políticos, económicos y sociales, en los que paralelamente fueron evolucionando la cultura y las artes en sus diversas expresiones. La exposición ocupa, como ya se lo dije, esta sala permanente
llamada Federico Cantú y continúa en la sala cristalada de la planta alta. La inauguración se llevará a cabo, como les dije, mañana miércoles 23 de octubre a las 19:30 horas con entrada libre, y la permanencia será a finales del mes de mayo del 2025. La ceremonia será presidida por las autoridades de cultura de Nuevo León y de Conarte. Les estaremos anunciando diversas actividades paralelas que llevaremos a cabo en torno a esta exposición, y porque contamos con el servicio de visitas guiadas de servicios educativos, y tenemos contemplado la edición de un catálogo, libro, editado por Conarte antes que finalice la exposición. Les reiteramos la invitación para que nos acompañen mañana, y les agradecemos mucho la cobertura que hagan y la difusión que hagan de esta exposición. Muchas gracias. Gracias a la señora Elvira, y a continuación damos la palabra al maestro Javier Moisén para hacer una presentación también de esta muestra. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación de la Pinacoteca a la organización de esta exposición. Yo quisiera, más que hablar, de hecho los que deberían de hablar son mis compañeros, quisiera nada más resaltar dos aspectos. Uno, no van a haber una exposición, van a haber una exposición, no 3 exposiciones o 4 exposiciones, van a haber una sola exposición en la que aparecen como personajes, aparece la pintura, aparece la fotografía, aparece la escultura, aparece la poesía. O sea, es una sola exposición en donde van apareciendo estas diferentes manifestaciones. Lo que tienen en común todo es una línea de tiempo. O sea, lo que hemos tratado de hacer en esta exposición es armar una línea de tiempo que nos hable acerca de qué ha sido de la cultura, de la escultura, de la fotografía a lo largo de 200 años en Nuevo León. Entonces, esta manera de entenderlo es diferente a como generalmente lo trabajamos. Generalmente trabajamos las fechas como si las fechas fueran independientemente de la obra. Aquí no, aquí la obra depende totalmente de la fecha en que se realiza, por la época, por el momento en que se realizó. Entonces lo que van a ver es eso, es una gran exposición muy variada, una exposición con muchos ejemplos, pero todos ellos tienen en común eso, de que hay una línea de tiempo que los amalgama a lo largo de estos 200 años. Entonces eso es lo que es diferente de esta exposición. La exposición en sí misma es diferente también porque es la primera vez que se pretende reunir en una sola muestra, cual sea el carácter de la muestra, reunir en una sola muestra diferentes manifestaciones. O sea, generalmente la exposición es una exposición de pintura, es una exposición de fotografía, es una exposición de poesía. No hay exposiciones de poesía, pero sí hay lecturas de poesía, exposiciones de escultura, etc. Entonces, generalmente se manejan así. En este caso, lo que hemos tratado de hacer es una sola exposición, insisto, de todas estas manifestaciones que nunca antes se había visto. ¿Qué coincidencia tiene la pintura, por ejemplo, con lo que estaba sucediendo en poesía? O sea, cuando estaba pintando Federico Cantú, ¿qué se decía en poesía? Cuando estaba pintando Jaime Flores, que decía Gabriel Said de literatura. Entonces, ese tipo de cosas, o que estaba fotografiando Fausto Cantú, en ese sentido que eso es lo que quisiéramos que se viera en la exposición, que queda claro de que hay no son obras individuales, resultado de la casualidad, resultado de una voluntad individual. Las obras son un producto social, resultado de una voluntad social o de un ambiente social que es el que les da la forma, que es lo que les da su destino, que es lo que les da su producción. La exposición no hubiera sido posible hacer, una exposición tan vasta y tan preciosa, es una exposición que no se hubiera podido hacer si no es por la participación de Sara López, por ejemplo, que se encarga de la parte
de las artes visuales, sobre todo en la parte contemporánea. Si no es gracias a la participación de Carmen Avetaño, que se encargó de el seguimiento de la literatura a lo largo de estos 200 años, y sobre todo por la participación de Roberto Ortiz, que probablemente no haya en la ciudad, ni en el estado, ni en México, ni en ningún otro lugar, quien sepa tanto sobre la fotografía de Nuevo León que Roberto. Pero Roberto ha logrado reunir una historia, una línea de tiempo que cubre la fotografía de Nuevo León los últimos 200 años, desde las fotografías más antiguas que conocemos hasta las fotografías más contemporáneas que se producen en este momento. Entonces, la exposición no hubiera sido posible si no es por la participación de ellos. Más aparte, quien nos brindó el marco histórico para el desarrollo de toda esta exposición, que es Alan Hernández. Alan, desgraciadamente, ahorita no pudo venir con nosotros, es el historiador que se encargó precisamente de crear la línea de tiempo y de ir destacando cuáles son esos momentos en los últimos 200 años que tenían que ver con lo que se estaba produciendo culturalmente, o lo que se estaba produciendo culturalmente que tenía que ver con la llegada de tal gobernador o con la salida del ferrocarril, etc. Entonces es Alan el que nos da ese marco general que permite una lectura integral de todo lo que estamos viendo. Ya mañana estará presente Alan con nosotros para poder. Afortunadamente es un historiador muy joven, lo que habla de que hay mucho futuro todavía para este tipo de investigación, para este tipo de trabajo. Yo creo que más que nada los invitaría a que visiten la exposición ahorita que pueden, vean la exposición, traten de qué tan claro es esto que les acabo de decir. Estamos aquí para lo que pueda ser necesario, y sobre todo espero que escuchen ahora a mis compañeros, que son los que realmente son los responsables de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, y bien, como ya lo escuchamos, la exposición abarca artes plásticas, fotografía y poesía. Y por supuesto, todo de la mano de una importante investigación histórica. A continuación, vamos a escuchar a los co-curadores de esta muestra. Tiene la palabra la maestra Sara López, quien nos hablará de la presencia de las artes plásticas en esta exposición. Buenas tardes. Primero que nada quiero decirles que me siento muy orgullosa de formar parte de este espléndido equipo que la verdad me ha nutrido mucho. Yo lo que les puedo decir es que espero que en el recorrido puedan observar que esta exposición multidisciplinaria fue una curaduría interdisciplinaria, porque aún y cuando la especialidad mía o de Roberto, de Carmen, esté muy enfocada en nuestras áreas de estudio, aprendimos mutuamente del otro bastante. Yo me llevo un gran aprendizaje, y el mejor y que quiero transmitirles y que espero que ustedes lo puedan percibir en el trabajo que se hizo, es que una institución, al final las artes en Nuevo León se convirtieron en una institución. Aún y cuando hay mucho ejercicio autónomo, que Carmen hizo una muy buena acercamiento a la autonomía en las creaciones literarias y poéticas, que es el gremio más rebelde, vamos a ver que como quiera todos conformamos un organismo que hemos forjado la cultura en Nuevo León, artistas, creadores, estudiosos de las artes e instituciones como esta, como la Pinacoteca, que resguarda el acervo. Entonces me da muy buena expectativa esta exposición sobre el futuro, sobre hacer más consciente a los creadores y a los públicos sobre su responsabilidad, sobre su participación, sobre su presencia, para que las artes en Nuevo León sigan siendo tan fuertes y poderosas como lo son,
porque también podrán percibir el carácter de los creadores en esta muestra y se darán cuenta que espléndidos, ¿verdad? Y muchas veces una búsqueda autodidacta, autónoma, y eso no les quitó nunca la presencia preponderante de su obra en las artes a lo largo de 200 años. Y pues yo estoy más que encantada de todo lo que he aprendido. Y sobre todo quiero agradecer también a la Pinacoteca, que son tan entregados en su trabajo, 24 horas. Seguramente no durmieron muchos días, pero el trabajo museográfico es de muy alta calidad y estamos muy orgullosos de eso. Es todo lo que quiero participar para cederle la palabra a Carmen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues justamente damos la palabra a Carmen Avendaño. Bueno, ya. Sí, es un privilegio para mí formar parte de este equipo, de esta exposición. Creo que la integración de las artes es lo natural, pero no es lo común, no es lo frecuente. Y cuesta mucho trabajo, también cuesta mucho trabajo, y aquí hay una producción muy importante. Ha sido un privilegio también trabajar con el equipo de la Pinacoteca por el nivel de la producción que hay, por poder realizar cosas fuera de lo común, inusuales, y sobre todo con esto que mencionaba Javier Moisén acerca de la exposición de la poesía, que la poesía no se suele exponer, ¿no? Entonces, bueno, por parte de la selección de la poesía puedo comentarles que se buscó un objetivo de un sentido de comunidad, en el sentido del reconocimiento de las generaciones, para que las generaciones se puedan reconocer en la muestra como partícipes, y también conocer las nuevas generaciones a quienes han estado ahí, ¿verdad? Pensando mucho también en las nuevas generaciones, en las visitas que vienen aquí, adolescentes, vienen de las escuelas, etcétera, y que puedan conocerse lo que ha habido de la poesía de una manera atractiva, ¿no? También se ha privilegiado en esta selección de la poesía las instancias que agrupan más que las individualidades, para justamente ampliar este rango, porque Monterrey y Nuevo León es una tierra de poetas, hay mucho, hay muchísimo. Entonces, por eso se integraron revistas, se integraron editoriales, hay editoriales institucionales e independientes han aportado a esta muestra. Incluso en la sala acristalada podrán ver el despliegue de la diversidad de nuevas editoriales independientes actuales que ahora están entrando en escena, y los valores más nuevos dentro de la poesía, que están en su mayoría dentro de las publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el trabajo que la universidad ha ido haciendo con las nuevas generaciones. Y bueno, la poesía es una interlocutora de la ciudad, y aquí está hablándole a ella y acerca de ella con las artes visuales, y esta conversación sucede en lo que fue el centro de la ciudad, de una ciudad que se ha vuelto inalcanzable. Pero a la vez en esta muestra hay un pulso descentralizador en reconocer que algunas de las voces más importantes de Nuevo León han surgido fuera de Monterrey, como Minerva Margarita Villarreal de Montemorelos, Guillermo Meléndez de Galeana, Andrés Huerta de Doctor Arroyo, o el mismo Nemesio García Naranjo, cuyo verso da título a esta exposición, que es de Lampazos. Y bueno, la poesía en Nuevo León no es cualquiera, es una respuesta específica a una manera de ser en el paisaje humano, y al conocer la poesía te reconoces. En ese sentido, esta muestra está, como les decía, un poco cargada al pasado, porque es una recapitulación necesaria, y además por las pérdidas recientes que ha habido en el medio
literario, poético, Luis Aguilar, Óscar Efraín Herrera, Ana Kulik, Eligio Coronado, entre otros. Pero incluye también autores vivos, por supuesto, y bueno, los poemas seleccionados, por último, quiero decir que son rebeldes, como decía Sara, dulces, nítidos, ácidos, brillantes, y que todas esas cualidades están relacionadas con la identidad de Nuevo León. Y bueno, quiero concluir agradeciendo a todas las instancias que han prestado ejemplares. Aquí hay algunas joyas bibliográficas, como la revista contemporánea de 1909 que fundó Porfirio Barba Jacob, o el libro Musa Provinciana de Celedonio Junco de la Vega. Hay muchas joyas aquí que se compaginan con lo más nuevo, y también hay colaboraciones como este mapa de la ciudad, que es una aportación de la revista Punto Dorsal del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León. En fin, hay una gran integración, un gran equipo, una gran integración de aportes, y pues muchas gracias a la Pinacoteca de Nuevo León, a Elvira Lozano, a Javier también por haberme permitido trabajar en esta muestra, a Sara, a Roberto por los aprendizajes durante esto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y finalmente escucharemos a Roberto Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Los agradecimientos de rigor, últimamente a la señora Elvira por la confianza en habernos invitado, Javier, y bueno, toda esta rica experiencia de compartir con las compañeras del equipo. El equipo de montaje de exposiciones de aquí de la Pinacoteca, sensacional. Los dos Jorge García, Jorge Luis, y todos los demás, todo el resto del personal que participan, es un equipo muy eficiente, muy efectivo. Pues bueno, la fotografía, como ustedes sabrán, yo me dedico a la fotografía desde finales de la década de los 70s, y cuando empecé a ejercer la fotografía, poco sabía de los que me habían antecedido a la actividad fotográfica. Se sabía muy poco, inclusive había en ese tiempo, ya también temprano en los 80s, había un cierto, así lo sentíamos nosotros, buscando ejercer el trabajo fotográfico, había un cierto desprecio, bueno, o al menos eso sentíamos cuando se contrataban fotógrafos de fuera, fotógrafos de la Ciudad de México. Pero bueno, por azares del destino nos tocó la oportunidad de explorar un poco más qué había detrás en la historia de la fotografía. Y con el antecedente de haber trabajado en 1996 en esta exposición que se presentó en el Museo Marco, Monterrey en 400 fotografías, pues descubrimos desde entonces, y es algo que hemos reforzado recientemente. O sea, yo estoy muy motivado, porque podemos decir con mucha seguridad que tenemos una historia fotográfica muy vigorosa, que a finales del siglo XX de alguna manera habíamos olvidado, pero ahora que hemos estado integrando y recuperando archivos, nos podemos dar cuenta de la gran actividad que hubo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, interrumpida un poco por los conflictos armados de la Revolución, pero luego vuelve a agarrar vuelo. A mí me gustaría darles algunos
pues no quiero adelantar conclusiones, pero sí me gustaría darles algunos tips, ¿verdad? En esta área, a nuestras espaldas, en estas salas, se concentran, para no confundirlos con esta primera, segunda, tercera etapas. Aquí tenemos el siglo XIX y siglo XX, y el siglo XXI está en la sala instalada. Entonces es bien interesante. No creo estar metiendo como cuando te platican la conclusión de la película, ¿verdad? Pongan atención, de veras, es bien interesante ver cómo a finales del siglo XX construimos instituciones. Tenemos una fototeca, hablando de fotografía, estoy hablando de fotografía. En el momento que tenemos una fototeca, que pudimos ver exposiciones muy interesantes en el Museo Monterrey y luego el Museo Marco, hay un cambio notable que también, o sea, el oficio por décadas aprendimos a ejercer un oficio y a vivir de la fotografía ejerciendo una profesión fotográfica, el trabajo de encargo. Pero es muy interesante cómo a finales del siglo XX y cuando coincide con la aparición de estas instituciones, la fotografía comienza a explorar otros caminos y se da la fotografía de autor. Hay un lirismo en la práctica fotográfica, y es ya cuando ustedes lleguen a ver la parte del siglo XXI, es la conclusión de todo este camino, que ha sido un camino largo y pues es muy rico. Yo creo que los acompañaremos en el recorrido y ahí tendremos oportunidad de platicar un poquito más. Cualquier pregunta, estaremos muy dispuestos a conversar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Roberto. Y nosotros agradecemos una vez más la presencia de todas y de todos, y los invitamos justamente a acompañarnos a este recorrido por la exposición Crepúsculos que duran un instante, 200 años de las artes visuales y poesía en Nuevo León. En un momento más vamos a iniciar el recorrido justamente aquí en la sala que se encuentra a un costado, la sala Federico Cantú. Que tengan un excelente día y gracias a todos por su presencia. Thank you.